la vamos a meter ahí nomás ya. Esta guía que está acá, no era esa. Era la 2. Ya, ahí sí. ¿Todos están viendo esta guía que dice Fundamentos de la Moral, Conceptos Morales Básicos? ¿Alguien que me diga, Carolina, ¿la ves? ¿Esa es la guía o no? ¿Estoy mostrando eso? Sí se ve, profe. Sí, ya, es solo para orientarlo. Esta guía, necesito que ustedes cuando elaboren el ensayo, cuando hablen del tema, que el tema es como... el ser humano en tiempos de pandemia, ese es el tema, que reflexionen sobre eso, ¿ya? Les voy a mandar todo esto también de nuevo, hoy día, al correo y al... Pero el concepto el tema del ensayo va a ser el ser humano en tiempos de pandemia, ¿ya? Y aquí hay algunos conceptos que nosotros trabajamos en lo que era la moral. De hecho, vimos la diferencia que tenía la moral y la ética. Y sabemos que la moral distingue lo que es bueno, son todas aquellas disciplinas, ¿cierto? Que filosofan o que se cuestionan aquello que nosotros consideramos bueno. ¿Bien? Entonces, esta guía acopiaba algunas citas de filósofos que han sido bien relevantes en esta disciplina. Y el primero es Immanuel Kant, que en el texto que es Ilustración, nosotros discutimos las primeras ideas con los chicos, pero vamos a reiterar. No sé si Carolina recuerda de qué hablaba Kant un poco, porque ella sí estuvo presente en la reunión pasada, por eso le pregunto. Cuando él decía hay algún concepto que él acuñaba acá, que era la minoría de edad. ¿Te acuerdas, Carolina? ¿No? Bien. Immanuel Kant, en esta primera parte, se la voy resumiendo ya, se refiere al concepto de la minoría de edad del sujeto. Y con esto quiere decir que nosotros, la mayoría de las personas, no son capaces de ocupar su entendimiento para llegar a la verdad, para poder tomar decisiones en su vida, para tomar algunas determinaciones importantes, ¿ya? Que mucho, esto dice ese primer párrafo principalmente, ¿ya? Luego dice que en este segundo párrafo habla de cuáles serían las causas, y algunas veces porque es cómodo no pensar, no reflexionar, no cuestionarte. Entonces, muchos nos salimos de la zona de confort, nos sentimos bien, con, sin cuestionarnos mayormente, ¿ya? Sin reflexionar sobre nuestro acto. Entonces, uno de esos factores sería eso. Pero por otro lado también dice que hay gente que se ha encargado de creer que son los que tienen mayor sabiduría y nos conducen. Entonces, estas personas que tienen supuestamente más sabiduría también nos infringen cierto temor a que nosotros seamos capaces por nosotros mismos de pensar finalmente, ¿ya? Casi se muestra como peligroso que empecemos a avanzar solitarios por esta carrera, este camino que es la vida, lo peligroso de nuestras decisiones, ¿ya? Me pasó a mí en lo personal, no sé si les comentaba cuando me vine para acá, a mí me advirtieron mucho cuando me fui a trabajar a Toconao, algunas colegas mayores, porque que creían que eran más sabias, que eso igual uno lo puede cuestionar, porque eran mayores, cuestionaban mis decisiones. Yo creo que eso les pasa a muchos de ustedes también. O muchos de ustedes todavía no son capaces, porque es difícil,
de dilucidar bien qué es lo que quieren, porque primero hay que hacer ese ejercicio responsable, un poco, dilucidar y después tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Entonces aquí Immanuel Kant dice que la mayoría hasta terminamos nuestra vida aquí en esta trabaja con esta minoría de edad, eh, eh, con esa incapacidad de pensar por nosotros mismos. Y aquí es donde igual recuerdo palabras de un lingüista que decía que cuando dos piensan lo mismo, entonces hay uno que no está pensando. Claro, porque somos sujetos distintos. Entonces tienen que haber ciertos matices en nuestras opiniones que difieran de lo que opinan el resto, ¿ya? Hasta ahí, esa es la idea que se postula en el texto primero, con un lenguaje filosófico un poco, puede ser complejo por la forma como redactan los filósofos que cuesta entender, pero eso es en síntesis. Hasta ahí, ¿se entiende? Chicos, preguntas hasta ahí, o alguna reflexión. Gracias por el dedito ahí. ¿Alguna reflexión? Entonces, el ensayo va a tener que ser desde nuestro punto de vista, como lo vivimos en la pandemia. Sí, Carolina, muy bien. Su punto de vista, pero ocupando algunas de las ideas que están acá. ¿Ya? Para poder definir el sujeto, poder hablar de esto, porque tú igual podrías decir que actualmente tú te das cuenta de esa minoría de edad de la que hablaba Kant, ¿cierto? Y eso igual introducirlo un poco en tu ensayo, porque las definiciones suelen ir al principio, que después vamos a ver el esquema del ensayo, ¿ya? Porque les tengo ahí un esquema que recuerda un poco la estructura básica. Pero por si alguno no lo recuerda. ¿Sí, Carolina? ¿Para cuándo este trabajo, profe? Próxima semana. Partimos con ideas sueltas, siempre partan con ideas sueltas, nunca crean que su ensayo es definitivo porque matan la creatividad, matan el pensamiento. Y sugerencia, porque la otra vez cuando yo los vi escribiendo el ensayo que hicieron en clase, que algunos no pudieron terminarlo con éxito para sí mismos, no para mí, ¿eh? Para sí mismos, algunos se sentían bastante frustrados frente a la hoja. Y esas frustraciones yo me doy cuenta que muchos se limitan como qué es lo que tiene que ser, lo bueno, no comienzan a dejar fluir sus pensamientos a donde los lleve. Primero hay que, igual en la escritura es importante eso, como dejar muchas ideas desordenadas, después ustedes le dan el orden que corresponde a un ensayo, o pueden buscar, investigar más, ya están abiertos a hacerlo igual. La idea es que aquí yo le introduzco algunos temas, pero ojalá pudieran ustedes profundizar en aquello que les llama la atención, ¿ya? No doy más tiempo porque, como les decía, yo esperaba tener como un desempeño de ustedes con las guías anteriores que no ocurrió, ¿ya? Entonces, estamos atrasados como en tener una evidencia de su trabajo. Entonces, con esto les voy a apurar. Después ya empezamos con más tiempo a idear bien la unidad 1, pero sí estamos bastante atrasaditos. Platón también, ahora retoma. En la Apología de Sócrates sabemos que Platón era un filósofo griego del siglo V, alrededor de ese siglo, que recogía y que fue discípulo de Sócrates. Entonces la idea sobre la que se refiere acá era una idea de Sócrates. La principal, para que ustedes lo tengan bien claro, una de las principales máximas de Sócrates era el solo sé que nada sé y ni siquiera de eso estoy seguro, decía él, ¿ya? La filosofía oriental igual recoge un poco esta idea de que el conocimiento es muy poco lo que nosotros podemos afirmar. De hecho, hay un filósofo contemporáneo hindú que se llama, que ustedes lo pueden ver en YouTube porque está vivo, que se llama Sadhguru. También reflexiona sobre eso, que igual nosotros hablamos mucho, pero muy poco lo que conocemos, por nosotros mismos, porque hay muy pocas cosas que nosotros podemos afirmar porque llegamos nosotros a esa verdad. Muchas de las cosas que nosotros tenemos por verdad son heredadas y no son comprobadas por nosotros mismos.
¿ya? Entonces Sócrates acá dice que igual hay algunas cosas, habla un poco de eso, también dice que hay a veces situaciones que aparentan ser buenas y que finalmente no lo son, ¿ya? Entonces, él recalca que él de lo que no va a huir del mal que no conoce, sino que huirá de aquello que a él le parezca por certeza, o sea, aquello de lo que él tenga certeza que es malo para él, ¿ya? Entonces, por eso, para lograr eso nos damos cuenta de que tenemos que ser capaces nosotros de indagar cuál es eso bueno, cuál es eso malo, ¿ya? Y por lo general a nosotros no es dado lo bueno, no es dado lo malo, que era lo que estamos viendo después con ustedes y hicimos la diferencia entre ética y moral. Vimos que la moral muchas veces se hereda, ¿cierto? Son conceptos bien preconcebidos por una cultura, por historia. Y lo que hacen los filósofos, como Nietzsche, por ejemplo, que se le dice el filósofo del martillo, porque es capaz de quebrar las ideas anteriores y proponer eh, una nueva forma de pensamiento que en realidad era de él, pero hay gente que sigue corrientes de otros. Y la tarea siempre, al menos en filosofía, es que ustedes lleguen por sí mismos a las pocas verdades que podemos encontrar. Sección después, la ética a Nicómaco, que es un libro de Aristóteles, que es otro pensador griego del siglo IV antes de Cristo, que dice que habla de qué busca finalmente el hombre, ¿ya? ¿Cuál es el fin último del hombre? Y él dice, ya está claro que todos buscamos la felicidad, para él, ¿ya? Siempre hay que decir para el filósofo, porque ustedes saben que a diferencia de otras cosas, la, la filosofía es individual. Entonces él dice que la felicidad es el fin último del hombre. El hombre busca la felicidad y cuestiona ya, pero ¿qué es la felicidad? Y ahí se da cuenta que es relativa. Él dice, depende de quién busque algo, para algunos va a ser el placer, para otros la riqueza, para otros la fama. Esa felicidad va a ser relativa. Pero después igual no la relativiza tanto porque él habla de que es la virtud, llevar una vida virtuosa, eh, así alcanzaríamos la felicidad. Y dice que la única clave para llevar una vida virtuosa, y de ahí de nuevo donde todos coinciden, es que nosotros ocupemos bien nuestro entendimiento para dilucidar la virtud, ¿ya? Dice que el intelecto no es casi nuestro máximo, la máxima característica humana, su potencial, todo se ve reflejado en ese intelecto, ¿ya? Entonces, y ese sería el medio por el cual nosotros podemos propender o alcanzar la virtud. Después tenemos, me voy a apurar, la clase se va a cortar, pero después yo voy a volver a conectarme, por eso no les pido que estemos nosotros juntos hasta las 11 cuando se acabe la clase, porque les tengo que mostrar el esquema ya, y les voy a explicar y voy a resolver las dudas sobre cómo hacer el ensayo. Entonces ahí nos habla del bien y de la virtud, como les decía Aristóteles. Y acá hay un filósofo bien interesante, que es Jean-Paul Sartre, que es existencialista, y él habla de que los seres humanos, todos, como fuimos arrojados al mundo, somos libres, ¿cierto? Pero esa libertad es obligatoria de todo ser humano. Entonces, por lo tanto, junto con la libertad está la responsabilidad, que es inherente a tener libertad, ¿ya? ¿Qué pasa con la responsabilidad? Que eso tiene estos valores son muy importantes. Que dice que yo cuando tomo una decisión como ser humano individual, influye en toda la humanidad. Uno dice, ¿cómo influye? Porque es casi como el pensamiento de actúa localmente, piensa globalmente. Que quiere decir que yo
tengo que pensar que mi acto lo pueden replicar y lo tienen que hacer el resto de los hombres, ¿ya? Es como actuar en extrema consecuencia. También señala Jean-Paul Sartre que la mayoría rehuye de sus responsabilidades y culpa al sistema, o culpa porque supuestamente nuestra naturaleza es de tal manera y por eso somos así, ¿ya? Entonces culpa a su estado de otras cosas y no se da cuenta de que la condición actual de ahora estaba determinada por las elecciones que nosotros realizamos durante nuestra vida. Que siempre, porque nosotros siempre, a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, estamos eligiendo y estamos descartando un cúmulo de otras vidas que pudimos haber tenido, ¿ya? Entonces, eso es lo que repasa y lo que recalca Jean-Paul Sartre en su ensayo, que es un texto que es de una exposición a ese libro, el existencialismo es un humanismo, ¿ya? Esta filosofía salió después de las guerras, entonces después de que se dan cuenta como la decadencia del hombre, de las decisiones que tomó y decir, oye, si estas decisiones porque imagínense, hubo tantos soldados obedientes que decía, pero si yo hice tal cosa porque me mandaron, pero tú tuviste en tus manos la responsabilidad, ¿ya? Entonces aquí sí o sí, Jean-Paul Sartre adjudica la responsabilidad completa del hombre, a ti como individuo, a ti Carolina, a ti Steven, a ti Carlos, a ti Nicolás, ¿ya? Y eso, sobre Sartre. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿No? Espero que estén ya. Nos quedan 5 minutos, alcanzamos al menos a repasar esta guía. Y aquí volvemos con Kant, ¿ya? Y Kant en este texto cortito nos habla de lo bueno. Dice que es lo bueno. Hay algo en sí que sea bueno, como los mismos valores cuando nosotros decíamos ya el amor, la bondad, la rectitud, la responsabilidad. Dice ya, pero estos son buenos, pero pueden llegar a ser malos. Y uno dice, claro, porque uno dice, bien, el amor, si es muy extremo, muy excesivo, puede ser malo, puede ser dañino. La libertad, pasando a llevar a otro, también puede ser dañina. Entonces dice, ya hay un punto importante que es la buena voluntad. O sea, si hay buena voluntad, estos valores sí tendrían como una buena aplicación, sí serían buenos, ¿ya? Entonces depende de la buena voluntad de la persona, de como que realiza ciertas acciones. Igual uno lo ve en política sobre todo, ¿ya? Sabemos que uno dice, oh, que solidario el político, pero vemos que del fondo no hay una buena voluntad a veces de solidaridad, sino que hay un propósito extra. Entonces, en torno a esta buena voluntad, también dice él que es buena por sí misma la buena voluntad. Que a veces va a pasar que ustedes van a tener buena voluntad, yo voy a tener buena voluntad. Voy a intentar todo lo posible porque algo se realice de buena manera, pero van a haber obstáculos externos, ¿ya? Situaciones que van a impedir que eso llegue a su fin. Pero él dice que aún así, ya, la buena voluntad es una joya que se preserva, porque no es, le da mucho valor a la buena voluntad, él dice, que no es un fin, que ya por sí es algo bueno, una joya preciosa. Entonces, estos son los conceptos que ojalá no sé que le haya llamado la atención alguna idea para referirse a esa idea en su ensayo para hablar de nosotros ahora en estos tiempos, qué pasa con nosotros. Podría hablar de responsabilidad, a lo mejor lo que les gustó la idea de Sartre, no sé, ustedes ¿qué me podrían comentar, chiquillos? Abran su micrófono, pues me gustaría interactuar con mi cuarto medio. ¿Algún comentario, algo que le haya llamado la atención? Pero a mí me llamó el tema de la responsabilidad. ¿Cierto? A mí me encanta. Hay un libro que voy a buscar, se lo voy a enviar. ¿Ya? ¿Y qué quiere? ¿Por qué, Steven? Es que yo tengo
escuchan a Steven? Yo no lo escucho mal. Voy a salir de la pantalla a ver si lo saco. Frente a eso de la regó mucho mi papá. Oh. Bien. Lamentablemente, Steven, voy a tener que leerte tu ensayo porque no te puedo escuchar, no pudimos escuchar con los compañeros. Se cortó. Bien. Voy a dar una pausa, entonces voy a cortarlo un poco, vamos a volver, chiquillos, porque tengo que mostrarles la tabla para que ustedes me hagan las preguntas y todo del ensayo, y para que recordemos algunas partes de su estructura. Aquí lo que va a importar más es su razonamiento, su reflexión, que apliquen bien las ideas, ¿ya? Así que la voy a cortar un rato porque se me va a cortar automáticamente, entonces